Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el Salmo 83. Es un salmo que mucha gente se pregunta si tiene que ver con el final de los tiempos. Es interesante porque se escribió en los tiempos de Asaf. Pero antes de empezar, me gustaría iniciar con una oración. Papá, muchas gracias porque tú eres muy bueno. Me diste la oportunidad de hacer este viaje a Chihuahua con los Gedeones, a compartir tu palabra preciosa en escuelas, en universidades. Y pues aquí estamos, Señor. Te agradezco mucho por este privilegio de conocer a mis hermanos Gedeones de allá de Chihuahua. Te pido que bendigas el campamento norte y campamento sur, Señor, de los Gedeones. Señor, multiplica, Señor, este campamento, trae más hombres jóvenes con esposas para que puedan glorificarte, Señor, y defender esa ciudad con tu poderoso evangelio. Te agradecemos porque ahí todas las personas son muy amables y receptivas con tu palabra, Señor. Y estoy seguro que esta semilla que fue sembrada durante este evento va a fructificar, va a traer mucho fruto y va a traer vida eterna, Señor, para los habitantes de Chihuahua. También te pido que bendigas todos los proyectos que surgieron, las amistades, Señor, y estoy seguro que vas a traer nuevas cosas a México. En el nombre de Jesús, amén. Voy a empezar leyendo el Salmo, lo voy a leer en la versión de 1909. Salmo 83, canción, Salmo de Asaf. Oh Dios, no tengas silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que braman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalec. Los filisteos con los habitadores de Tiro. También el Asur se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot. Selah. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb, y como a Seb, y como a Seba, y como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa las breñas. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es de 2010. Un cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra, los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Interludio. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas y como hiciste también con Sísara y con Javín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb. Que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna. Porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor, que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres altísimo, supremo sobre toda la tierra. Este salmo creo que es muy interesante verlo en el contexto de que Israel, siendo el pueblo elegido de Dios, el primogénito de las naciones, tiene enemigos que quieren destruirlo. Y por lo tanto, si tú
eres parte de la iglesia cristiana, dice Pablo que nosotros fuimos injertados en el tronco de Israel por medio de la fe de Abraham. Y eso significa que tu vida no está exenta de enemigos. Siempre va a haber gente que quiera destruir, probar tu fe, ver si realmente tienes este amor por Cristo. Y muchas veces esta enemistad que tienen contra ti, pues es también gratuita, porque no es que tú les hayas hecho algo en específico. Simplemente si el Espíritu Santo vive en ti y Él mora dentro de ti, y esas personas tienen una enemistad contra Dios, significa que van a tener una enemistad contra ti. Aquí en el capítulo 4 de la primera carta de Juan: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo, o sea, tiene que reconocer que Jesús es el Mesías, Jesús, el que cumplió con los salmos, el que cumplió con la ley y los profetas, vino en cuerpo humano, se hizo hombre. Esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta, como Mahoma en este caso, y no reconoce la verdad acerca de Jesús, no lo reconoce como el Cristo que cumplió todas las profecías, incluyendo que tenía que ser crucificado, sepultado, después de 3 días levantarse de entre los muertos, con autoridad y poder, y ahora reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo realmente esto el significado de que es el ungido, el Hijo de Dios. Entonces, si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. También te quiero compartir aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras: me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Eso significa que la vida cristiana va a tener enemistades como las que está hablando el Salmo, como las que está experimentando Israel o siempre experimenta. Si recuerdan, el verso 2 dice: ¿no oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas como la serpiente en Génesis. No lo hemos visto, pero en Génesis la serpiente utiliza una pregunta astuta cuando les dice a Eva: ¿de veras les dijo Dios que no podían comer ninguna de las frutas que está en el jardín? Entonces así es como estas personas que son enemigos de Israel inventan intrigas para crear teorías de conspiración acerca de los judíos y crear odio hacia el pueblo de Israel. Dice: conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Si nos vamos a la historia, pues podemos ver cómo desde que nace el pueblo de Israel, el faraón había querido destruirlos. De hecho, Éxodo empieza diciendo cómo Faraón había ordenado que murieran todos los varones recién nacidos y que fueran
ejecutados por las matronas al momento del nacimiento. Estaban aterrados los egipcios y habían sometido a los israelitas a hacer trabajos forzados. Cada vez que los sometían se multiplicaban más y más el pueblo de Israel. Faraón quería destruirlos. Conocemos la historia de Éxodo, que atraviesan el Mar Rojo. Y una vez que entran a la tierra prometida, después de 40 años en el desierto, Josué los logra introducir. Y les quiero mostrar un mapa, de acuerdo al libro de Josué, cómo fueron repartidas las tierras. Cuando entró Israel, entró por este lado de Edom, y luego atravesaron Moab, que aquí en Moab es donde... O sea, los moabitas vivían en toda esta zona, y aquí es donde está el monte Nebo. De este nombre Nebo, que había un diosecillo, Nabucodonosor tomó su nombre. Y luego Israel atravesó aquí el Jordán, por esta zona. Cuando el arca atraviesa el Jordán es cuando se detiene el río Jordán. Y aquí está Jericó, que es la primera ciudad que ataca Israel. Y luego ya conocemos la historia de Josué, cómo va ganando todas las campañas y va expandiendo el territorio. Entonces, la tribu de Manasés, una mitad se quedó de un lado del río Jordán y la otra mitad del otro lado del río Jordán. Aquí está Efraín, es un poco más pequeño, era el hijo menor, pero él recibió la primogenitura de parte de Jacob, de parte de José, porque Rubén, que era el hijo primogénito, pues se había metido con la esposa de Jacob, y Jacob le quitó el derecho del hijo mayor y se lo dio a José. Entonces José se compone de estas dos tribus, Efraín y Manasés. Y vemos aquí, por ejemplo, que la tierra de la franja de Gaza, donde está Asdod, Askelón, Gaza, actualmente es la que se llama tierra de Filistea. Entonces vemos Judá se quedó con toda esta porción, Simeón quedó dentro de Judá, Jerusalén quedó en la tribu de Benjamín. Después de la época del rey David, en la época de reyes, se dividió este reino en el reino de Judá y al norte del reino de Israel. Y luego los asirios, cuando tiraron Samaria, que es este que dice Shamir, entonces se llevaron a todos los israelitas, las 10 tribus, a la parte norte, y de ahí se dispersaron por todas las naciones. Entonces aquí está la tribu de Asher, aquí está Tiro y Sidón, ¿verdad? Y entonces el Salmo pues dice que los enemigos de Israel firmaron un tratado de alianza o una liga. Dice, de manera sutil hicieron un esquema o un consejo o una asamblea en contra de tu gente y conspiraron en contra de los que tú amas, dice el verso 3. Pero el verso 4 dice, diciendo, vengan, borremos como nación y que el nombre de Israel no sea recordado nuevamente. Verso 5 dice, porque con un solo espíritu o una sola inclinación se aconsejaron juntos y formaron una alianza, que es un pacto o una liga o un tratado contra ti, que es lo que dice el Salmo, ¿no? Y aquí menciona algunos tribus, los edomitas, ismaelitas, moabitas, los agarenos, giblitas, amonitas, amalecitas y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Por ejemplo, las tiendas de campaña de Edom es porque tienen una vida nómada, o tenían en ese momento una vida nómada. Y estas las podemos encontrar aquí, donde está, de hecho, Petra, donde está Jordania. Aquí hay unas cordilleras y aquí están las tribus Nabatu. Y por aquí donde está Petra era un templo de Baal, y se dice que las tribus Nabatu tomaron, que es hacia acá, hacia Arabia, tomaron un ídolo de aquí y fue el que llevaron para posicionarlo en la Meca, para a este ídolo llamarle Alá. Pero a la vez era un ídolo que aquí se puso de esta zona de Moab. Si se fijan, aquí están las tribus Arubu, el reino de Edom, Moab, reino de Amón, Aram, que es, y el reino asirio, y aquí está Líbano. Aquí hay un mapa político actual, donde dice Amán es lo que conocemos como Jordania, este es Arabia Saudí, esto es lo que les decía, que tomaron un ídolo y lo llevaron aquí a la Meca. También en esta península es lo que se conoce como Egipto el día de hoy. En la antigüedad es los amalecitas. Entonces dice, las campañas de Edom, que son estas, que es lo que es aquí donde está esta cordillera. Luego dice, y los ismaelitas, que sería esto que les estoy mostrando. Estas tribus Nabatus son ismaelitas, y las que están aquí también hacia el sur, porque aquí es donde se estableció Ismael. Precisamente lo que les digo es que tomaron este ídolo de Jordania y lo llevaron aquí a Meca, pero estos ya son las tribus ismaelitas. Aquí donde está Irak
se encontraba Mesopotamia. El imperio persa se extendía aquí, pero el imperio asirio también llegó a ser muy grande. Si Israel está aquí, podemos interpretar que el imperio asirio ocupó esta parte de Nínive, que es donde les digo que está Babilonia, estaba aquí. Aquí está entre el río Tigris y el Éufrates. Y esto que se le llama la media de los medios, pues eran tribus que apenas se estaban conformando, pero que ahora conocemos como Irán. Todos estos países que están en azul son considerados países musulmanes. Hasta ahí es donde se ha extendido hasta la fecha. Y aquí está la presencia de Al Qaeda en esta parte norte de África. Países con mayoría sunita, porque ellos dividen entre sunitas y chiitas. Niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son enemigos del cristianismo y son enemigos de Israel. Obviamente, pues siendo Estados Unidos una superpotencia nuclear, pues no se ponen directamente a atacar a Estados Unidos. Y lo que ellos buscan es la destrucción de Israel de una u otra manera. Borrar su trasfondo cultural, si es posible. Algunos tienen algunos tratados de paz con Israel después de hostilidades que ya han tenido, y otros son más agresivos. Por ejemplo, Irán constantemente, sus políticos están diciendo que van a destruir a Israel, que correspondería a esto que en el Salmo dice el imperio asirio. Dice los giblitas, los amonitas y los amalecitas. Los amalecitas correspondiera a esta parte que ahora es de Egipto. Los moabitas sería esta parte de Jordania. Jordania actualmente también cubre esta parte. Y ahora tenemos en un mapa, mire, por ejemplo, los agarenos, dice gente que vive al este de Palestina, donde las tribus de Rubén hicieron guerra en los tiempos de Saúl. Entonces es en esta zona donde está el monte Nebo, de donde les digo que Nabucodonosor toma su nombre, que es Moab, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. A mí lo que me llama la atención de este verso 8, si regresamos a la versión antigua, dice también el Asur, que es Asiria, como les había enseñado, se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot. Irán tiene algo que se llama, a través de la Shia, algo que se llama brazos proxy. Entonces aquí en el sur de Yemen tiene a los Houthíes, que lanzan misiles desde Yemen hacia los barcos que están en el Mar Rojo, pero también tiene otros brazos, que es Hezbollah aquí en Líbano y que también está aquí en Siria, y tiene a Hamas, que está aquí en la Franja de Gaza, y está financiando todos estos grupos que son hostiles a Israel como sus brazos armados. Por eso me llama la atención este verso, que Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Asur, que decíamos que cubría esta parte, usa brazos para, a través de un pacto, enemistarse con Israel y tratar de destruirlo y borrar su nombre. Ahora bien, este salmo no tendría ninguna aplicación antes de 1948, porque no existía Israel. En un solo día, el 14 de mayo de 1948, Israel nace. Al día siguiente que ocurrió esta reunión, ocurre una guerra donde los enemigos de Israel se juntan, que es la guerra de independencia. Los árabes atacan del 15 de mayo al 10 de junio. En menos de un mes atacaron a Israel. Israel se terminó de extender más después de esta guerra. Unos años después, en la guerra de los 6 días del 25 al 30 de mayo, los enemigos de Israel vuelven a atacar. Este salmo, en cierta forma, ya se ha cumplido varias veces cuando todos estos países o regiones se confederan para tratar de destruir a Israel. En realidad no sabemos si va a seguir esta hostilidad hacia Israel después de esta guerra que está ocurriendo. Este es un mejor mapa actualizado que Israel. Después de la guerra de los 6 días, Israel había conquistado esta zona del Sinaí, pero la regresó a cambio de ganar control en Jerusalén, donde se llama la antigua ciudad. Actualmente Israel controla, aunque dejó la administración de la mezquita bajo el dominio de Jordán, que es parte de los acuerdos del status quo. Desde la Franja de Gaza jamás lanzaba cohetes antes de ahora que ha sido destruido Hamas. Ha sido borrado prácticamente la infraestructura de aquí y hay una crisis humanitaria en esta parte de la Franja de Gaza, pero desde la parte sur del Líbano y de Siria han estado lanzando cohetes hacia Israel constantemente. Entonces esta enemistad continúa ocurriendo.
Y el Salmo termina diciendo que los enemigos de Israel sean afrentados y turbados para siempre y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Esta es la oración de este Salmo, que es evidente que siempre Israel tendrá estos enemigos que procurarán destruirlo y borrar su nombre. Yo creo que la conclusión más importante de leer este salmo es que tú comprendas que la vida cristiana también está llena de gente que sirve al príncipe de las tinieblas y que tú, como una persona que cree en Cristo, tienes la responsabilidad de luchar. Pero como hemos leído, mientras las personas que son de este mundo todo lo ven en términos de este mundo materiales y no pueden ver las cosas espirituales, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10 del 4 al 8, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Ese es el tipo de guerra en la que nosotros estamos. Por eso es importante unirse a todos los esfuerzos de evangelismo, porque solamente si podemos lograr llegar a esa tierra celestial a la que hemos sido invitados, es como vamos a poder transformar este mundo terrenal. Te agradezco mucho por el tiempo que le dedicaste a este video. Es un poco diferente, pero espero que Dios te bendiga y bendiga tu casa, y hasta la próxima.